Entonces vamos a comenzar ahora con el conversatorio Enfoques comparativos de políticas culturales en pospandemia, ciudad, conocimiento e investigación en la gestión institucional. En este caso, entonces, vamos a pensar, digamos, en este espacio está propuesto para pensar, digamos, el devenir de las políticas culturales en los organismos del Estado, en sus distintos niveles, cuya agenda se ha visto conmocionada por la irrupción de la pandemia y que su sostenimiento seguramente ha implicado el desarrollo de un conjunto de transformaciones que van desde la adopción de medidas extraordinarias en este contexto de pandemia a la adaptación de las dinámicas de trabajo preexistentes, algo que también ocurrió en los sistemas universitarios, como señalaba el decano al principio de este encuentro, y que habrá afectado seguramente el desarrollo de las políticas culturales en los ámbitos de gestión de estos espacios, tanto en Barcelona como en Rosario. En este caso, entonces, tenemos la presencia para comentar y discutir estos temas, tenemos la presencia de dos políticos y académicos que han ocupado o que ocupan cargos de gestión institucional y que a su vez exhiben, digamos, una trayectoria teórica y una trayectoria de trabajo dentro del sistema formal de la educación universitaria. Fabián Bisiré, que es licenciado en Comunicación Social y magíster en Política y Derecho, en Política y Gestión, perdón, se me confundió con la materia. Política y Gestión de la Educación Superior por la Universidad Nacional de Rosario, donde también se desempeña como docente y como investigador. Ejerce el cargo de profesor titular de la materia Política y Derecho, sí, ahora, a la comunicación, y también ha participado de otras asignaturas del área de la comunicación estratégica en nuestro plan de estudios. Participa muy activamente de proyectos de investigación temáticamente vinculados, afines a estas materias que dicta, y dirige tesistas de grado y posgrado en el área, y también cuenta con numerosas comunicaciones especializadas y también en medios, ¿no? Académicas y en medios de comunicación social. A lo largo de su carrera, Fabián ha organizado y participado en múltiples eventos académicos, nacionales e internacionales, y ha ocupado distintos cargos de gestión universitaria, tanto en el plano ejecutivo como en el plano de la representación institucional. Entre los primeros se cuentan, de mayor a menor, vicerrector, ha sido nuestro vicerrector en periodos anteriores, como decía Gustavo, 2 veces decano de nuestra facultad, 2 veces director de nuestra carrera, es decir, exhibe ahí también un desempeño de gestión muy importante. Y como representante institucional, lo hemos visto desempeñarse como consejero superior, como consejero directivo, y también en distintas responsabilidades de gestión de la universidad. Y durante el periodo 2008-2010 ha sido presidente de la Red Nacional de Carreras de Comunicación y Periodismo de la República Argentina, RedCom, un cargo que también ha ocupado en otro periodo Liliana Lizondo, que está también aquí presente en el evento, ¿no? Actualmente conduce la Subsecretaría de Innovación Sociocultural del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe. Y esto, digamos, sitúa su palabra en esta intersección entre la vida académica, la vida política y la obligación de llevar adelante una gestión cultural en un contexto pandémico que ha puesto en crisis todos los saberes, todas las certezas. Por su parte, Joan Subirats, que es el otro integrante de este conversatorio, es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona, es catedrático de Ciencia Política e investigador del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas, IGOP, de la Universidad Autónoma de Barcelona, universidad en la cual ejerce como profesor emérito en la actualidad. Ocupó también la cátedra Príncipe de Asturias en la Universidad de Georgetown
en el curso 2002-2003, es investigador visitante en un gran número de universidades y centros de investigación de todo el mundo. Lo hemos visto pasar, ¿no es cierto, Beatriz? También por la Universidad Nacional de General Sarmiento en algún momento y por la Universidad Nacional de Rosario en otros momentos. O sea que le venimos siguiendo la pista por distintos lugares del sistema universitario argentino. Se ha especializado en temas de gobernanza, gestión pública y en el análisis de políticas públicas, así como en problemas de innovación democrática, Internet y política, sociedad civil y gobierno multinivel, temas sobre los que ha publicado numerosísimos libros y artículos en editoriales y revistas de todo el mundo. Colabora habitualmente en diversos medios de comunicación como El País, El Periódico, etcétera, donde podemos leer frecuentemente sus notas periodísticas y sus editoriales. Entre 2017 y 2019 fue comisionado de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona y entre 2019 y julio de 2021 se desempeñó como teniente de alcalde de Cultura, Comunicación, Ciencia y Comunidad en ese mismo ayuntamiento, lo cual lo coloca también a Subirachs en esta intersección de caminos. Se hace camino al andar entre la política y la academia, y entonces nos va a interesar muchísimo escuchar este diálogo entre la gestión de la cultura en los organismos del Estado en Barcelona y su par aquí en Rosario. Y quería agregar a esta breve nota bibliográfica que nos ha facilitado Joan Subirachs, quería agregar a la bibliografía un texto al cual hemos recurrido con frecuencia en los momentos de preparación de este encuentro, que es Cambio de época y políticas públicas en Cataluña. Cambio de época y políticas públicas en Cataluña, que se anima un poco al catalán, que también se lee, con un poquito de voluntad también se lee, y si lo hemos escuchado a Serrat en catalán, ¿cómo no podemos leer un poquito aquí? Bueno, entonces, está en la biblioteca, está acá en la biblioteca, lo pueden pasar a mirar cuando quieran, y es un libro de 2019, publicado por Galaxia Gutenberg. Es un libro sumamente interesante, claro, también previo a desatarse la pandemia, pero que contiene, como aquel título del Congreso que leíamos, que contiene, está cifrado en los enfoques, en los temas que se tratan, en los distintos capítulos que se van a desarrollar, contiene algo de la intuición o de la certeza, digamos, que ya podíamos anticipar de alguna manera, y que de hecho vamos a ver después en los siguientes paneles cómo trabajar el tema, ciertos indicadores que anticipaban que esto seguramente iba a ocurrir, no tanto que podría ocurrir algo de un evento excepcional de este orden y de esta magnitud, sino que yendo por donde íbamos, según la humanidad, el sistema capitalista, el neoliberalismo, bueno, los distintos nombres que ha tomado, digamos, el modo de organización cultural y política al cual nos vemos expuestos y bueno, en el cual estamos situados en este momento de la historia, yendo por ese camino, seguramente algo de este orden iba a ocurrir, ¿no? Sobre todo el arte y la literatura también lo habían anticipado, y de alguna manera el pensamiento teórico igualmente, ¿no? El pensamiento teórico también. En algunos capítulos de este libro están también escribiendo expositores que van a estar mañana en el campo de las ciencias médicas. Nuestro agradecimiento también al doctor Joan Benac y al doctor Joan Pericaz. Bien, dicho esto entonces, los invito a dialogar. Si querés comenzar, Fabián, planteando algunos lineamientos generales para el diálogo. Recibiremos por escrito, las relatoras recibirán por escrito las preguntas que puedan surgir, así las vamos redondeando y se las podemos trasladar después a los disertantes, ¿no? Y bueno, tenemos un rato para escucharlos, para conversar y para reflexionar juntos. Una pausa en este momento de peligro de la humanidad, citando a Benjamin, en el momento de un peligro, ¿no? Una pausa, un ratito, para sentarnos a pensar. Te escuchamos, Fabi. Bueno, bárbaro.
Hola, buenas tardes ya a todos, a todas. Sí, me parece más importante que comience yo y agradecer especialmente, como decía Gustavo, a Joan, a Claudia, que son de otras universidades. Sabemos que hay diferencia de horario, están en épocas, incluso en el caso de España, de vacaciones. Me parece que es muy importante decir que es muy interesante para nosotros y el reconocimiento de que participen y podamos conversar en general. Yo voy a decir algunas ideas generales, porque como esto tiene ese estilo, aparte de él y más que una introducción, hizo casi un desarrollo de algunas cosas. Entonces, tiraría un par de ideas, digamos, como lo definimos con el formato de conversatorio para que podamos interactuar no solo con Juan, sino también con quienes estamos en este momento interactuando en forma virtual. Lo primero que me parece interesante de marcar, la importancia que parece tener la cultura en estos momentos. Leía por ahí como estas cosas que uno lee en esta vertiginosidad de la información, en las redes sociales, un posteo de alguien que después quise, en la locura que uno va mirando, ni me di cuenta quién era, pero decía, bueno, la pandemia me enseñó que podía vivir sin ir a un restaurante, sin ir a una tienda, sin pasear por un determinado shopping, pero no podía y no quería, que es más importante me parece, vivir sin ver una película, leer un libro, contemplar una obra de arte, una artesanía, una escultura, escuchar una canción. O sea, ahí aparece esta necesidad antropológica como constitutiva de los seres humanos, ese concepto de cultura como modo de vincularnos y de relacionarnos. El derecho a la cultura, algo como un bien vital, ya no hace tiempo que ya se la considera como un derecho humano muy importante, cuasi básico, como el derecho a la alimentación, a la salud, a la vivienda, a derechos, digamos, de primera generación. Yo creo que la pandemia puso en escena esta importancia del derecho a la cultura. Y también a la vez, al estar en la gestión y lo que implica la cotidianidad de la gestión, las dificultades en una provincia y en un país que veníamos de 4 años muy difíciles, de políticas neoliberales con un fuerte sesgo de financiamiento a todo lo que sea referido a la cultura, a la educación, a la ciencia, a la tecnología. Por lo tanto, la crisis del sector cultural era muy grande y la pandemia termina de dar un golpe tremendo, muy trágico en muchos aspectos. Porque en el caso de la provincia de Santa Fe, y particularmente en la ciudad de Rosario, es una ciudad con una tradición cultural muy fuerte. Hay más de 100 centros culturales autogestivos, o sea, que no persiguen un fin de lucro, sino que su objetivo es precisamente la construcción y la producción de la cultura a través de una cantidad de expresiones artísticas, talleres de teatro, de cine, de danza, de escultura, de escritura, que se vieron de un momento a otro, de una semana a otra, totalmente paralizados. Entonces, arrastrando esa crisis estructural por las políticas neoliberales, sumado al parate que sufrieron, la situación se tornó realmente muy trágica. Y sumado a esto que el equipo que nos incorporábamos a la gestión en el Ministerio de Cultura era un nuevo equipo, porque veníamos de 12 años de un gobierno de otro signo político partidario, con la dificultad que implica armar equipos nuevos, constituirse, apenas nos empezábamos a organizar como tal, a distribuir tareas, responsabilidades, a plantear proyectos a mediano y largo plazo, toda esa primera instancia que muchos llamamos en términos políticos de luna de miel con las nuevas actividades que uno se encuentra, porque uno es un apasionado de estas cuestiones, como decía él, y de la cultura, de la comunicación, de lo público fundamentalmente, y al tener
tremenda tragedia de que todo se paraliza, de que todo se vuelve difícil, lo que tuvimos que hacer es hacer de bomberos, diciéndolo en términos vulgares y un tanto burdos, pero realmente tratar de que esos centros culturales, esas actividades pudieran continuar como pudieran. Y ahí asistimos como pudimos, con los pocos recursos que en general había, porque esto también, imaginen, implicó para el gobierno a escala, de todas las escalas nacional, provincial, municipal, los recursos, pocos recursos que había, destinarlo a la ayuda social, a la ayuda sanitaria, a la infraestructura, a los hospitales, y también todo lo que significa la cobertura social. En la Argentina venimos con más de un 40% de pobreza que dejaba el anterior gobierno, más esto ya pasamos el 50%. La situación pandémica implica una gran pérdida de puestos de trabajo, de condiciones de precariedad persistente laborales agudizadas notablemente. Por lo tanto, los recursos de distinta característica, tanto nacionales como provinciales, destinados a la situación social, hacían que eran muy pocas las herramientas que teníamos para desarrollar proyectos culturales. Entonces tratamos de combinar las mismas actividades que los centros culturales desarrollaban. Desde el Estado dábamos algún tipo de auspicio, de recursos a esas actividades para que pudieran continuar haciéndola de manera virtual, de manera que no corten sus actividades. Esto implicaban de la cosa más básica, que como decía Gustavo antes, no tenemos esto, no había para nada una organización de infraestructura y todavía no la hay en cuanto a la conectividad, el desarrollo de Internet. Esto fue muy complejo porque implicaba que no nos podíamos movilizar, ayudas de reparticiones públicas en donde venían los centros culturales a producir. Y ahí, bueno, tratamos de articular con el canal público de Santa Fe, con el canal de la universidad, con algunos también canales privados para que estos artistas puedan expresar sus actividades culturales y sobre todo trabajar con los colectivos culturales. Que estos centros, estas comunidades, como organizaciones culturales, pudieran continuar. Así fuimos desarrollando el 2020 con muchísimas dificultades. Logramos que muchos de esos centros no cierren, puedan continuar con sus actividades, porque como les planteaba, tenían de la necesidad básica de pagar el alquiler, pagarles a los trabajadores, pagar lo que significa todos los costos de instalación y no tener prácticamente nada de ingreso, o sea, el ingreso nulo. Entonces, bueno, todo eso implica un esfuerzo muy grande, porque, como les decía, Rosario en particular, a diferencia de la ciudad de Santa Fe, para rápidamente que tengan una idea, en Ciudad de Santa Fe existen 9 centros culturales muy grandes, desde constituidos y administrados por el Estado. Por lo tanto, ya había ahí recursos asignados. Rosario hay uno solo de esos centros. Todo lo demás son centros culturales autogestivos, con una fuerte impronta de la gente que lo administra, que participa, de tener un amor por la cultura, por las artes, por las diferentes expresiones de las artes escénicas, y que se vieron realmente avasallados por esta crisis. Y los artistas a nivel individual también teníamos que ayudarlos, pues no solamente los centros, los espacios culturales, al cerrarse todas las actividades de salas independientes de teatro, de los cines, de los bares culturales, un cantante, un músico, un payaso, un titiritero, desde todas las artes que se le puedan ocurrir, un taller de escritura, de lectura, no podían tener ningún tipo de ingreso. Por lo tanto, tuvimos que distribuir alimentos directamente, porque no tenían muchos artistas que vivían de lo que recaudaban los jueves, viernes, sábado y domingo, aguantaron un tiempo determinado, pero en un momento dado ya no tenían más ingreso para las necesidades más elementales, como es la necesidad de pagar el alquiler de una casa o poder comer. En ese contexto emergió
la crisis muy grande de la cultura. Por suerte tuvimos un Estado que con dificultades, con errores, con formas complejas como para dar respuesta a semejante hecatombe, articulamos política con el Estado Nacional, se consiguieron proyectos y programas especiales del Ministerio de Cultura de la Nación, se desarrollaron actividades vía, como decía, en formatos virtuales y pudimos sobrellevar eso que habíamos planeado. Pero todos esos proyectos más a mediano y largo plazo lo empezamos a ver recién en los últimos meses, porque hasta hoy lo que estuvimos haciendo es sostener la mayor parte de estas actividades públicas, privadas, sin fines de lucro, culturales, e incluso otro universo también muy importante en Rosario y en la provincia de Santa Fe, también en algunas ciudades importantes, son los bares culturales, que si bien persiguen un fin lucrativo, tienen una fuerte actividad cultural, que también atravesaron una crisis muy grande y necesitaron tener cierta exención impositiva, tratar de tener apoyo de subsidio financiero. Y eso, bueno, se articuló con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Producción, en el caso de Santa Fe, y pudimos tener un desarrollo más o menos de poder superar la coyuntura. Esto también me trae algunas reflexiones más estructurales que quería compartir. Lo que significó la importancia de lo virtual, del streaming, de la transmisión vía los dispositivos digitales y las enormes dificultades que teníamos de infraestructura en relación a eso para poder desarrollarlos. Y el poder que ahí emergió y se vio claro como situación de poder estructural a nivel macro, global, internacional, de las grandes corporaciones, de las empresas de la información y que producen los bienes culturales. Estas empresas como Amazon, Netflix, todas las grandes conocidas como las grandes empresas corporativas de la producción de información, de cultura, incrementaron en forma geométrica sus niveles de ingreso, porque todas estas actividades que previo a la pandemia ya se venían haciendo en forma, muchas de ellas virtuales, empezaron a tener un uso casi exclusivo. Por lo tanto, al estar lo público tan debilitado y empresas de menor escala en cuanto a su desarrollo están en profundas dificultades, estas empresas hegemonizan en la producción de sentido en relación a eso. Y eso trae aparejado dificultades muy grandes para las producciones regionales, para las producciones nacionales, para los productores, por ejemplo, audiovisuales independientes, para quienes producen cine, distintas expresiones del arte escénico. Así que ahí me parece que tenemos un debate importante a dar. ¿Qué hacemos ante esta fuerza de estas grandes empresas transnacionales que en general no tienen demasiado en cuenta las instancias de expresiones culturales, las vivencias, los modos de vida, las formas de relaciones, los códigos, las lenguas, los modos de comunicación de cada una de las regiones, sino que tienen un uso más uniforme y planificado para todo el sistema? ¿Cómo se contrarrestan y estos dispositivos tecnológicos, si no se apropian de una lógica más nacionales, más de fomento para las producciones locales, pueden transformarse en un circuito reducido a determinados estamentos que tienen la posibilidad de acceder a estos bienes informáticos? Decíamos anteriormente que en el caso de Santa Fe, las faltas de conectividad muy grande, más de un 60% de la población no está conectada, o sea que de alguna manera hay un enorme porcentaje de la población que no tiene acceso a estos bienes culturales, que no puede tampoco tener capacidad logística, tecnológica para producirlos. Y ahí creo que se vuelve a replantear con más fuerza
la necesariedad del Estado de tener una presencia activa para poder articular con estos espacios el desarrollo de políticas culturales. Creo que esto, como decía Gustavo al principio, vino para quedarse. No vamos a volver a una situación, entre comillas, de normalidad, porque también lo que llamamos normalidad en realidad era una estructura de extrema desigualdad, como decíamos en relación al título del Congreso de la Democracia. Ese título fue pensado sin conocer ni prever en ningún sentido el fenómeno pandémico, y ya estamos hablando de las enormes desigualdades en el acceso a los bienes básicos, a los bienes culturales, de la destrucción de las instancias del ambiente, de las desigualdades en relación a regiones, sectores sociales. Imagínense cómo la pandemia agudizó, profundizó en términos geométricos esas desigualdades. Entonces creo que esa es una punta que me parece importante a quienes estamos en las políticas culturales, de discutir el rol, la naturaleza en este nuevo escenario que deben tener las universidades y el Estado. A propósito de eso, recién este año, desde el Ministerio, comenzamos a interactuar con distintas instancias de la universidad. Lo hicimos con las áreas de cultura de la universidad, de las distintas facultades, a través de conexiones de prácticas preprofesionales de los alumnos, para pensar proyectos que tienen financiamiento internacional. Todo eso implica un tiempo de dedicación, de armado técnico de esos proyectos, que no lo podíamos hacer por el grado de emergencia que vivíamos anteriormente. Y otra cosa que se me ocurre muy importante también para el debate es que en realidad también se percibió claramente desde los gestores culturales y desde quienes hacen la cultura, los artistas, la necesidad también de la presencialidad. No es lo mismo una obra de teatro virtual que una obra de teatro como es su constitución como tal. En realidad, una obra de teatro trasladada a lo virtual es otra cosa. No digo que no se pueda hacer, de hecho se hace, pero es otro formato. Deja la esencia de lo que es el teatro, por ejemplo, en relación a la corporalidad, al lenguaje de los gestos, a la relación con el público, a la producción del sentido de todo lo que implica la corporalidad, el contacto en cuanto a la conversación, el lenguaje no mediatizado por las pantallas. Eso yo creo en particular que es irreemplazable. Por lo tanto, vamos hacia un esquema híbrido. Ahora, la disputa está en cómo se constituye ese esquema híbrido y quiénes tienen posibilidad de acceder tanto a la producción como a la diversidad y a la distribución de esos bienes culturales. Creo que ahí vuelve a señalarse esta disputa con las grandes corporaciones. Y me pareció algunas cosas de Byung Han, digamos, el filósofo coreano, que para mí está entre uno de los pensadores más importantes en estos momentos, que habla de cómo esta situación de crisis, de pandemia, siempre el capitalismo suele apropiarse, este capitalismo financiero exacerbado, de las crisis y transformarlas en oportunidades para hacer una salida más concentrada, más controlada, más vigilada y más desigual en cuanto a la distribución de la riqueza. Y cuando digo riqueza no solamente me refiero a bienes materiales para la supervivencia biológica de las personas, sino a todos los bienes comunicacionales y los bienes culturales. Y él marca como que más importante que el complejo industrial armamentístico de las grandes potencias internacionales son el complejo de las industrias culturales y el complejo de las industrias farmacéuticas y sanitarias. O sea que no para alabarnos a nosotros como definición por este conversatorio, pero es como que estamos poniendo en escena los dos espacios en donde se disputa más el poder en el mundo actual. Porque las industrias culturales y todo el complejo sanitario y farmacéutico
mueve miles y millones y billones de dólares, euros, como lo querramos llamar con la nomenclatura de moneda, de dinero, que tienen que ver con la estructuración de este mundo por venir. Bueno, y cita cifras siderales en relación a esto, y cómo la gente, ante esa emergencia diaria de poder sobrevivir, estos grandes dispositivos tecnológicos apropiados por estas grandes corporaciones pueden llegar a ser lo que en algún momento alguien llamó como una nueva sociedad feudal. Que un grupo minoritario de 10-15% de la población vivan en una burbuja electrónica absolutamente, con todo el confort de lo que eso significa en cuanto a acceso a la educación, a la cultura, a los bienes, al complejo sanitario. Otro conjunto de trabajadores en donde ya no van a ser los trabajadores que pensábamos en el modelo fordista, de que trabajaban y producían bienes en serie, sino de talleres como que tengan que ser trabajadores capacitados en determinadas industrias tecnológicas, del software, del hardware, de todo lo que significa la industria de la información, de la informática, de la producción de bienes, que sería otro 15, 20%, en donde van a ser más vinculados a la industria de los servicios incluso, y muchos de ellos también precarizados, y después un 10% de lo que significan los servicios de limpieza, del cuidado, con un alto grado de precarización. Y más de un 50% de la población en un estado cuasi de siervos de la gleba, ¿no? En estados de total desprotección, de falta de posibilidad de integrarse a esa sociedad de la información, de las pantallas, del conocimiento, del desarrollo más integrado en términos humanos. Y yo ahí quiero señalar, y quiero también incluso hacerle un homenaje a una socióloga muy importante en nuestro país, que lamentablemente falleció hace no mucho tiempo, que es Alcira Argumedo, que recuerdo que hace más de 25 años, en una reunión previo a un congreso que tenía con ella, conversábamos, que era una persona que la verdad tenía una visión muy estratégica. Hablábamos obviamente de las tecnologías de la información, de todo lo que esto implicaba para el cambio en las políticas comunicacionales, culturales, y Alcira me decía el riesgo de que si estas tecnologías eran apropiadas por determinadas élites del poder mundial y no eran distribuidas en forma equitativa y los estados no tenían una presencia activa para garantizar esa equidad en la distribución, corríamos el riesgo en 25 o 30 años en tener una sociedad cuasi feudal en términos de diferencias sociales. Obviamente no así en el desarrollo tecnológico, en el desarrollo, pero en cuanto a la distribución de la riqueza y el grado de marginación, de crecimiento de las patologías sociales, de la trata de personas, de lo que significa la delincuencia, el narcotráfico, toda la economía del delito. Iba a haber toda una conformación que, bueno, yo en ese momento recién asumía la Secretaría Técnica de la Escuela de Comunicación, obviamente, Alcira ya era una persona reconocida a nivel nacional e internacional, la escuchaba con un gran asombro, y siempre que puedo lo recuerdo y aprovecho en esta oportunidad también porque creo que es una persona muy importante para nuestro desarrollo de la sociología, de la política, de la historia, y que tenían esa capacidad de ver toda la potencialidad que tiene este enorme avance con Internet, que sería absurdo, anacrónico, ahistórico no considerarlo. Por supuesto que en cualquier política pública, comunicacional, cultural, es imprescindible hoy incorporarlo, pero que tengamos en cuenta también la dimensión política, la dimensión social, la dimensión histórica, la dimensión humana de esto, porque si no, como decía Alcira, podemos correr, y creo que de hecho lo estamos viviendo,
en el caso de América Latina, en Argentina y lamentablemente, particularmente en Rosario, otrora una ciudad de la amistad, del desarrollo industrial, del empleo, con claros rasgos de igualdad social, hoy transformada en una sociedad en donde hay un enorme porcentaje de su economía controlada por el delito, hay un enorme porcentaje de su actividad cultural incluso, que no se puede desarrollar en determinados barrios populares de la ciudad. Yo esto lo comprobé, como decía Elizabeth, cuando uno articula la actividad académica con la gestión política y va al barro concreto de las dificultades, lo que implica la gestión, puede ver cómo en barrios que eran sinónimo de desarrollo cultural, de integración, de espacios deportivos, de la recreación, hoy están vacíos, llenos de miedo las personas, dificultades tremendas de articularse políticas culturales porque son víctimas del robo permanente, del crimen permanente, pues no solo hay robo, ya directamente las bandas armadas hostigan a la población y producen un efecto de terror muy grande. Entonces creo que no podemos, como intelectuales comprometidos social y políticamente, no tener en cuenta toda esta dimensión, y acá hago una profunda crítica a la dirigencia política de todos los partidos, y a la dirigencia empresarial, social, incluyo la universitaria, de no haber tenido en cuenta en su momento toda esta complejidad en la cual está inmersa nuestra provincia y en particular la ciudad de Rosario. Ahora va a ser muy difícil modificar esas prácticas porque estos enclaves de corrupción están vinculados con organizaciones de las fuerzas de seguridad, del poder judicial, de la dirigencia política, del poder especulativo financiero. Por lo tanto, ese entramado de construirlo implica políticas públicas muy poderosas, que yo creo obviamente que hay que darlas, pero hago un especial hincapié en esto porque es imposible pensar políticas culturales sin tener en cuenta la incidencia de este desastre social que tenemos en numerosos barrios y numerosas localidades en la provincia, y no pensarlo articulados en forma conjunta con la universidad, con el espacio privado y el espacio público. Así que esas son algunas ideas que quería dejarles. Lamento si esto puede tener algún sesgo pesimista, pero como decía Elizabeth, cuando uno está en la gestión y sobre todo tiene una óptica política, ideológica, de tratar de mejorar las actividades de vida y la producción de cultura en los sectores populares, en los sectores de menores ingresos, se encuentra contra esta realidad que impacta de una manera muy fuerte y le hace muy difícil, primero, y ante una pandemia de esta, escapar de la emergencia de resolver los problemas más acuciantes en términos socioculturales, y luego no tenerlo en cuenta para el desarrollo de políticas públicas mucho más que reviertan estructuralmente esa situación. Bueno, eso era algunas ideas que quería compartir con todos ustedes. Bueno, Fabián, muchas gracias por tu intervención aguda, incisiva, abordando los aspectos contextuales, históricos, que en estas latitudes constituyen las circunstancias específicas que afrontamos en situación de pandemia y que afrontaremos en situación de pospandemia. ¿Qué puedo decir? Al pesimismo del intelecto al cual estamos obligados, seguramente compensaremos con optimismo de la voluntad para poder salir adelante discutiendo estos temas, elaborando imaginativamente políticas alternativas y recreando y rediseñando los espacios de gestión y también los espacios de pensamiento, ¿no? Y en este sentido, bueno, nos interesa muchísimo entonces escuchar el punto de vista de Joan Subirats,
desde su experiencia, digamos, en el campo de la política y en el Ayuntamiento de Barcelona, y también desde su desarrollo teórico y conceptual a través de su vida académica. Te escuchamos. Sí. Ante todo, muchas gracias por invitarme a participar en este debate y también pues dar las gracias por digamos, poder contribuir a la preparación de este congreso que se prepara ya para noviembre, ¿no? Evidentemente, como el título mismo decía, enfoques comparativos, pues lógicamente cuando se habla de España, Cataluña, Barcelona, o se habla de Argentina, digamos, la provincia y Rosario, pues los elementos comparativos existen, porque estamos hablando de una reacción a una pandemia de carácter global, pero al mismo tiempo, evidentemente, hay puntos de diferencia también significativos, ¿no? Elementos que yo creo que son muy, digamos, parejos, ¿no? y que funcionan, creo, en los dos ámbitos, pues un poco lo que ya se anunciaba antes cuando se hablaba del título anticipatorio del Congreso, ¿no? Esa sensación de que la pandemia llega en un momento de cambio de época, una situación crítica, sin demasiados precedentes, porque evidentemente la gripe, la llamada gripe española del 18 tiene muy poco que ver con esta situación, en un cambio de época además, digamos, absolutamente condicionado y marcado por el cambio tecnológico, con la amenaza climática que tiene evidentemente mucha relación con la pandemia por el exceso digamos, de sobreproducción de especies y lo que ello ha implicado, etcétera, etcétera, y con una sensación en general de incertidumbre general, ¿no? Estos días estaba viendo este acrónimo que surgió del ejército americano, ¿no? Después de los fracasos de la guerra de Vietnam, ¿no? Que en inglés es VUCA, ¿no? En español sería, digamos, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, ¿no? Que son como 4 elementos que caracterizan de alguna manera esta situación en la que estamos, en la cual, digamos, muchos de los elementos que nos han acompañado durante años, ¿no? Esta frase que decía Madeleine Albright, ¿no? La secretaria de Estado de Clinton, ¿no? Tenemos problemas del siglo XXI que abordamos con conceptos del siglo XX y con instrumentos del siglo XIX, ¿no? Entonces ahí estamos ante una situación realmente complicada, ¿no? Desde el punto de vista también, digamos, que compartimos, desde una lógica pareja, también la explosión que ha significado la relación entre ciencia y decisiones públicas, ¿no? Esta especie de constante avalancha de datos, ¿no? Que nos daban, por un lado, fiabilidad y, por otro lado, nos inmediatamente quedaban sometidos a la prueba, digamos, de otras evidencias, ¿no? Es decir, la sensación de que ante esa incertidumbre la ciencia tampoco no nos da respuestas unívocas, ¿no? Sino que está ahí generando también, por un lado, certezas y al mismo tiempo incertezas. Y también creo que es un elemento importante porque creo que cada vez más en el ámbito cultural y en el ámbito comunicativo los vínculos con la ciencia van a ser cada vez más importantes y tendrán que reforzarse mucho más porque la ciencia ya forma parte de los debates ciudadanos. Cuando hablamos de ciencia ciudadana, cuando hablamos de Open Access, de Open Science, estamos hablando de la necesidad de incorporar el debate científico también en los debates culturales y en la lógica comunicativa, porque de hecho ya lo está, ¿no? Hemos sido, digamos, testigos privilegiados de un gran experimento científico en tiempo real, ¿no? Y estamos aún hoy, digamos, antes oí hablar el decano de las previsiones sobre variaciones del virus, etcétera, etcétera, y estamos constantemente aún hoy discutiendo este tema, ¿no? Yo creo que este es un primer elemento que quería comentar. El segundo, evidentemente, el papel en mi caso, el papel de la ciudad, ¿no? La ciudad también es un objeto de debate muy importante ahora en plena pandemia. La ciudad ha sido siempre considerada, yo que soy un municipalista desde hace muchos años, un espacio privilegiado por los elementos de densidad, de proximidad, por el planteamiento de economías de escala que permite compartir recursos, intercambiar, la famosa serendipia, ¿no? de las ciudades donde es posible, digamos, que surjan novedades constantes y, por tanto, como un espacio privilegiado
digamos, de articulación humana. Y se ha señalado, yo recuerdo que estuve en el Congreso de Hábitat en Quito hace un par de años o tres, ¿no? Cuando se hablaba de que el 50 al 60% de la población en todo el mundo viviría en espacios urbanos en el 2030, y hoy la pandemia nos está poniendo en cuestión, en contradicción, también la idea de proximidad como un elemento importante, ¿no? Incluso el debate sobre la densidad, ¿no? La densidad que medioambientalmente es buena porque evita el sprawl, evita el derroche, digamos, de territorio. Al mismo tiempo, esa proximidad genera amenazas y riesgos, ¿no? Y esto lo estamos viendo ahora, por ejemplo, no sé si se da el fenómeno en Argentina, pero en Barcelona se está dando de personas que abandonan las ciudades, que buscan espacios fuera de la ciudad, que están aprovechando la idea del trabajo online para buscar, digamos, mecanismos distintos de relación, saliendo, digamos, de esos espacios de densidad que antes se consideraban privilegiados. Incluso hay una cierta crisis, por ejemplo, en los alquileres de espacios de oficinas en el centro de la ciudad de Barcelona, porque ha habido una caída de las demandas, digamos, de espacios en la ciudad, ¿no? Por tanto, ahí también tenemos un debate significativo, ¿no?, sobre el papel de las ciudades que puede ser importante. Y en el ámbito de la cultura, también, para intentar marcar otro elemento de confluencia o de comparación significativo, el hecho de que la cultura estuviera tan centrada en la lógica de la presencialidad en relación a espectáculos, ¿no? Es decir, una cultura muy centrada en ir a museos, en ir a teatros, en ir a cine, en ir a conciertos, en ir a bares, ¿no? Una lógica de presencialidad que le daba mucha fuerza, pero al mismo tiempo también le ha dado, ¿no?, esa sensación de amenaza, ¿no?, de parálisis en que se ha encontrado en los momentos de pandemia, y todo lo que ello puede significar, lo decía también antes Fabián, en relación al tema online, ¿no?, la capacidad o no, digamos, de desarrollar otros mecanismos de carácter cultural. Esos son tres elementos que quería comentar de entrada, ¿no? Luego, ya más concretamente sobre la realidad española, barcelonesa, en el ámbito de la cultura, algunos elementos. Es evidente que, digamos, en el caso de Barcelona, la capacidad económica que tiene la ciudad es bastante importante. Hay dos elementos que creo que son relevantes. Por un lado, la presencia de un gobierno socialista Podemos en el Estado español, que una de las primeras medidas que tomó fue los ERTOs, ¿no? Esos expedientes reguladores de trabajo, ¿no?, que permitieron alargar los contratos de trabajo durante todo el tiempo de la pandemia, ¿no? Esto fue un salvavidas espectacular, financiado evidentemente por un cambio de estrategia radical de la Unión Europea, que a diferencia de lo que ocurrió con la crisis financiera del 2008, aquí sí que se volvió, por ir rápido, keynesiana, ¿no? Es decir, empezó a entender, digamos, la importancia que tenía la significación del papel de lo público, de la expansión del gasto, de la no contención del déficit como elemento esencial, que se había convertido en la crisis del 2008 en una especie de mandamiento que nadie podía saltarse, y esto viene relacionado creo, con la sensación que tuvieron tanto Alemania como los países más desarrollados de Europa, de que de eso no se saldría sin que el sur también acompañara esa salida. Es decir, Europa no tendría salida si se seguía manteniendo una divisoria entre países desarrollados y países no desarrollados, sino que la expansión del gasto, sometido básicamente a una expansión de financiación por parte del Banco Europeo, tendría que venir asumida por los países más desarrollados, porque ellos también necesitaban que esa expansión del gasto contribuyera a su salida en U, por decirlo así, de la crisis de la pandemia, ¿no? Y esto explica, digamos, que las políticas expansivas de gasto hayan sido muy determinantes a la hora de entender la salida en Europa. Es decir, que, por ejemplo, pues el presupuesto del Ayuntamiento de Barcelona del 2021 es el presupuesto más alto de la historia del Ayuntamiento de Barcelona, ¿no?, con 3.300 millones de euros, ¿no? Nunca había habido un presupuesto de esta magnitud. Creció 300 millones de euros en relación al presupuesto del 2020, ¿no?
Y, por ejemplo, en cultura, pues el 6% del presupuesto del ayuntamiento se dedica a cultura, ¿no? Son 160 millones de euros, ¿no? Que quiere decir más o menos una inversión por habitante de 100 euros por persona y año, ¿no? Porque estamos hablando de una ciudad de 1.600.000 personas, ¿no? Que es un gasto en cultura muy superior al que tiene el gobierno catalán, la Generalitat de Cataluña, que también tiene competencias en cultura, está invirtiendo unos 30-35 euros por habitante, y el Estado español en Barcelona está invirtiendo entre 10 y 15 euros por habitante. Por lo tanto, digamos, en esa distribución de gasto público en materia de cultura, el papel del ayuntamiento es un papel muy significativo. De tal manera que el día 14 de marzo, que es cuando se inició la pandemia, el día 18 de marzo yo hice una rueda de prensa anunciando un paquete de 10 millones de euros extraordinarios para cultura, ¿no? Claro, esto realmente es algo que modifica enormemente, ¿no?, los parámetros de respuesta en una situación u otra. ¿Por qué? Porque pudimos anunciar la inversión de una compra de 1 millón de euros para librerías de proximidad, ¿no? Es decir, que la compra de libros para bibliotecas públicas no se canalizarían como siempre a través de las grandes editoriales, sino que se canalizarían a través de las librerías de barrio, con lo cual asegurábamos que las librerías de barrio pudieran soportar el cierre de las librerías durante todo este tiempo. Anunciamos que habría ayudas especiales, digamos, para grupos de teatro, de cine, etcétera, que tenían, digamos, dificultades significativas, y anunciamos también, cosa que era complicado, el que intentaríamos mantener los grandes festivales que la ciudad de Barcelona patrocina, que son el GREC en el mes de julio y la Mercè en el mes de septiembre, ¿no?, que corresponde con la fiesta mayor de la ciudad, ¿no? Es decir, que ya desde el marzo estuvimos trabajando para, independientemente de que fuera posible o no, que fuera virtualmente o presencialmente, siguiéramos con los contratos a los grupos de teatro, a las compañías, etcétera, etcétera, asegurándoles, por lo tanto, la producción, ¿no?, y el mantenimiento de esos grupos, independientemente de que al final esa obra pudiera o no, digamos, ejecutarse, ¿no? Yo creo que eso fue también importante. Otro elemento importante también fue el anunciar unas becas de creación, ¿no? Es decir, porque el problema era cómo llegar a los creadores, ¿no? El nivel, lo ha dicho también Fabián, el nivel de precariedad del sector cultural es endémico, ¿no?, también en España. Es decir, que hay una situación de irregularidad laboral, de discontinuidad, ¿no? Nosotros ya no sabemos cómo inventar nombres, que son oximorones, ¿no? Hablamos de autónomos dependientes, de fijos discontinuos, ¿no? Es decir, hablamos de términos conceptuales que no tienen ningún sentido, ¿no? Me recuerda esa pensión en Madrid que decía solo se admiten viajeros, digamos, permanentes, ¿no? Porque, ¿no?, pues lo mismo decimos cuando son autónomos dependientes o fijos discontinuos, ¿no? Estamos intentando, digamos, definir unos espacios laborales, ¿no?, que son básicamente precarios, pero que se intentan buscar fórmulas, digamos, de carácter legal para intentar regularlas y que tengan algún tipo de prevención. Bueno, pues yo creo que al anunciar las becas, lo que estábamos diciendo es vamos a dar pues 2.000, 3.000, 4.000 euros para proyectos que se presenten de creación a personas concretas, ¿no? Y anunciamos, digamos, estas becas, eran 220 becas, ¿no?, entre 6.000 y 10.000 euros, ¿no?, que podían, digamos, tardar en ofrecer sus frutos hasta finales del año 21, lo hicimos en el 20, pueden llegar hasta finales del 21, para asegurar que hubiera, digamos, una cierta base de continuidad. Esto yo creo que son elementos importantes. Más allá de estos, que son aspectos diferenciales significativos, dos reflexiones que también quisiera compartir. Una, que creo que es muy importante, es la relación entre cultura y educación y la relación entre cultura y ciencia, ¿no? Yo creo que de alguna manera lo que yo he intentado hacer durante estos 4 años que he estado al frente de la Regiduría de Cultura, que compartía con educación, es decir, yo era responsable de cultura y educación, ¿no? Se llama Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad, este es el título de mi tenencia de alcaldía. Intentaba reflejar la idea de que era muy importante conseguir incorporar factores de carácter cultural y artístico en el sistema educativo.
de una manera articulada, es decir, de manera programática, es decir, no fuera del horario escolar, sino dentro del horario escolar, ¿no? Como un elemento central que facilitara el que pudiéramos marcar, antes decía Fabián, ¿no? Cómo hacer políticas que de alguna manera vayan en sentido distinto a lo que estamos viendo. Tenemos los datos que nos indican que hay más o menos entre un 20 y un 40% de la población en Barcelona que asiste regularmente a algunos tipos de actividad cultural, pero que hay entre un 60 y un 80% que no asiste a actividades culturales, digamos, de las ordinarias, ¿no? Y por lo tanto hay un problema de democratización realmente de la cultura en un sentido más amplio, ¿no? Y eso realmente, si miramos los países que más avanzados están en materia de acceso cultural y de consumo cultural, etcétera, etcétera, vemos que hay una gran correlación con el papel del arte y la cultura desde 0-3 años, ya, desde la fase de educación infantil hasta todo el proceso educativo, ¿no? Es decir, que la presencia de música, la presencia de arte, la presencia de teatro, la presencia de cine en la educación es central para, de alguna manera, poder hacer este salto importante. Foucault, ¿no?, ha hablado siempre del capital cultural, de las mochilas culturales de la gente, ¿no? Es decir, podríamos decir que las grandes políticas redistributivas del siglo XX, que han sido sanidad y educación, en el caso de educación, en el caso al menos de España y en Europa, yo diría en general, el nivel de democratización del acceso a la educación ha sido muy importante y ahora la gran desigualdad se da en las mochilas culturales de la gente. Es decir, que cuando tú ves el tipo, digamos, de peticiones de trabajo, ¿no?, cuando hay ofertas de trabajo de las empresas, cada vez es menos importante la presencia del título, que se da por supuesto, y es más importante factores como flexibilidad, adaptación, emprendeduría, capacidad de trabajar en grupo, innovación, experimentalidad. Es decir, se está aludiendo ante la situación de incertidumbre y de no saber qué pasará en el futuro en relación con los puestos de trabajo, se está aludiendo a la necesidad de que estas personas, como decía Bauman, tengan un tipo de articulación flexible en sus conocimientos, que se pueden adaptar. Y eso tiene más que ver con el bagaje cultural que con el bagaje estrictamente educativo, ¿no? O en la combinación como mínimo de ambas cosas, ¿no? Por lo tanto, lo que decía antes Fabián sobre el derecho a la cultura. El derecho a la cultura ya no puede seguir siendo un elemento periférico. Tiene que formar parte del núcleo central, digamos, de las políticas redistributivas, porque es un factor de desigualdad central, ¿no? Por tanto, el poder trabajar, ¿no?, en que la educación y la cultura trabajen mucho más intensamente es clave. Por ejemplo, nosotros hemos hecho algo muy pequeño, pero que ha sido significativo, es que las escuelas, cuando han empezado en este curso la presencialidad, porque se ha mantenido la presencialidad este año, necesitaban espacios más grandes para poder, digamos, de alguna manera disponer de más espacio para que no los niños no estuvieran, o los jóvenes no estuvieran totalmente, digamos, densificados, ¿no? Entonces hemos contribuido a que museos, teatros, etcétera, fueran espacios educativos. Es decir, cada centro educativo ha tenido la conexión con centros artísticos y culturales. Se han creado convenios de relación de tal manera que esas escuelas, esos institutos de educación secundaria o esos colegios de educación primaria tuvieran una conexión aparentemente física, pero que ha generado también luego dinámicas muy significativas, ¿no? Hay un programa que tenemos que tiene mucho éxito, que lo hemos intentado expandir, pues que un artista esté en residencia durante todo el curso en un instituto de secundaria, ¿no? Ese artista trabaja con un grupo de alumnos durante todo el año, ¿no?, y acaba, digamos, de alguna manera produciendo algo con este grupo, ¿no? Es decir, hay una incorporación en el ámbito educativo de los aspectos culturales. Y el otro aspecto también importante, creo yo, es la relación entre cultura y ciencia y cultura y pensamiento, ¿no? Es decir, el intentar expandir la idea de cultura más allá de la lógica espectáculo, ¿no?
y convertirla en un factor, digamos, de repensar la sociedad en la que estamos, ¿no? Y por lo tanto facilitar muchísimo. Hemos hecho una experiencia interesante, una bienal de pensamiento, ¿no? Que la hicimos en las calles de la ciudad, ¿no? Poniendo, digamos, los debates para que la gente, hay un problema de la gente que hemos visto que les cuesta atravesar el umbral de un equipamiento cultural, porque creen que no es un espacio para ellos. Si se encuentran los debates culturales en la calle, en las plazas, ¿no? Entonces están comprando, pero se paran, ¿no? Paran un momento allí para oír que están hablando, se sientan. Es decir, se está generando una dinámica de relación con la cultura, con el pensamiento, con los interrogantes que tenemos como sociedad, que creo que es importante. Hemos hecho un par de experiencias, por primera vez, una de pensamiento y otra de ciencia, pero las dos organizadas en la calle. Y a pesar de la pandemia, pues hemos podido organizarlos, pues, digamos, cerrando los espacios en la calle, ¿no? La gente tuviera que entrar con mascarilla, hubiera un límite de sillas, ¿no? Pero lo hemos hecho igualmente durante la pandemia, ¿no? Yo creo que esto también ha sido significativo y hemos logrado mantener también la actividad cultural, ¿no? Yo creo que lo que es mi reflexión final, que coincide en muchos casos con lo de Fabián, es que cada vez más la cultura forma parte de aquello que da sentido a nuestra vida, ¿no? Y que nos permite navegar en ese mar de incertidumbre, de vulnerabilidad, de ambigüedad, ¿no? De temporalidad al que antes aludía, ¿no? Y ese factor cultural, por lo tanto, es cada vez más nuclear, ¿no? Desde el punto de vista democrático. Es obvio que el virus no ha sido democrático, ¿no? Ha afectado mucho más. Nos decían que el virus era democrático, no lo es en absoluto, ¿no? Es decir, ha afectado mucho más a unos sectores que a otros. Por lo tanto, ahora, por ejemplo, tenemos problemas en Barcelona y en Cataluña en general y en España porque hay una cierta resistencia a la vacuna, ¿no? Hemos conseguido llegar al 60% de la gente vacunada en toda España, pero hay sectores que se están resistiendo. Algunos se resisten porque no quieren, porque son negacionistas, por lo que sea, pero hay otros sectores que son las personas con trabajo irregular, los temporeros, las personas sin papeles, que esas personas no se resisten porque no quieren vacunarse, no se resisten porque tienen una situación que les preocupa más que el hecho de no vacunarse, ¿no? Y el hecho de acceder, de situarse en primera fila y que puedan ser expulsados del país, que puedan tener problemas desde el punto de vista laboral, les está frenando en sus condiciones. Cuando no, por ejemplo, el acceso, evidentemente, a los medios de comunicación, a Internet y a todo el ámbito tecnológico. Por lo tanto, evidentemente, el virus no ha sido democrático, ha aumentado los factores de desigualdad. El mantener, por ejemplo, en este sentido ha sido muy importante, antes el decano lo hablaba, ¿no? El debate sobre la presencialidad. Hemos conseguido que este año, durante todo este curso, la escuela haya sido presencial, porque había un problema gravísimo desde el punto de vista de desigualdad si no se conseguía la presencialidad. Es decir, los efectos eran mucho más graves para unos sectores que para otros con la no presencialidad. Y este era un factor que nos parecía clarísimo, que teníamos que hacer todos los esfuerzos posibles para conseguir que se mantuviera la presencialidad, ¿no? Y yo creo que este es otro elemento importante, ¿no? Bueno, estos son los comentarios que quería hacer, ¿eh? Muchas gracias. Me pareció muy provocador e interesante para los estados, para los gobiernos, lo que decía Joan, sobre todo el tema de la primera proposición esta de la educación y la cultura. Desde el punto de vista de la revolución laboral también y de los trabajadores en cuanto a la incorporación a casi. Él en algún momento dijo, o sea, ¿cómo esa cultura que, por lo que él comenta, es tan alternativa y tan autogestiva, tanto en Europa como en Argentina, como en toda Latinoamérica, el gran desafío es ir a incorporarla como el sistema educativo, que eso traería grandes consecuencias culturales y sociales para la población y para los trabajadores, porque estarían dejando de ser esta alternancia, sería este monotributismo que decimos nosotros, que no saben en qué categoría ponerse ya para facturar algo y poder tener
esta doble mirada de valorizar la cultura en el mundo, porque estamos hablando de Europa y Latinoamérica, de valorizar la cultura para la transformación de este mundo. que creo que, bueno, todos nosotros los cientistas sociales lo vemos así. El tema es que estamos evidentemente, es complicado porque no todo el mundo valora la cultura si no es un negocio, ¿no? Si no es algo que deje rédito inmediato y palpable, porque esto es a largo plazo, evidentemente. Es una transformación, como creo que también tiene que venir la transformación en la educación hoy por todos los avances tecnológicos, ¿no? Que tiene que venir ya acompañado de esa incorporación, de ese desarrollo cultural como más institucionalizado. Yo lo leí así. No sé, Joan, si vos lo proponías así. Es así, es decir, la idea sería la capacidad de que ya desde... Esto ocurre, por ejemplo, en los países nórdicos, que siempre los miramos, ¿no? Pero en la fase 0-3 ya hay una gran presencia de elementos artísticos porque se basa la hipótesis de la experimentalidad y de la innovación en precisamente la incorporación de elementos artísticos y culturales. Claro. Cuando esa sociedad a la cual estamos llegando o estamos ya entrando no va a premiar a los conocimientos ya estandarizados y que se reproducen para puestos de trabajo muy claros, sino lo que está haciendo es primar aquellos aspectos que permiten una adaptación constante de las personas a situaciones cambiantes. Por tanto, el factor cultural se convierte en una palanca de adaptación central y en un proceso de modificación de la estructura educativa que tiene históricamente una tendencia, de alguna manera, a estabilizar contenidos, ¿no? Yo pensaba, ¿no? En nuestro país tantos debates que hay del servicio militar, volverlos a traer para que se vaya la droga en los jóvenes. Bueno, hagamos un servicio militar, un servicio cultural bancado por los estados. Claro, digamos, perfecto. Porque la cultura y el deporte creo que es lo que transforma. Y evidentemente a todos esos soldaditos que evidentemente hoy los llevan a otros lugares, estoy convencida que es a través de la cultura, pero la cultura autogestiva no va a alcanzar. Porque nos agarra una pandemia y nos quedamos sin trabajo, sin cultura en las calles, en las plazas, y con más soldaditos y muertes en las calles de Rosario. Entonces, ahora, creo que justamente es porque la cultura puede desdibujar el otro negocio, que creo que es el negocio de este capital negligente que circula en el mundo, no solamente acá en nuestro país. Me parece que va por ahí. Y es muy triste, pero es muy, muy interesante, digamos, esto es lo que dijo Fabi, un poco, uy, estoy medio pesimista. No, es nuestra realidad. Y es lo que nos revuelve las entrañas día a día, ¿no? Desde nuestros lugares de gestión, de educación, de caminar por las calles. Y esto que dicen, bueno, creo que en Barcelona están un pasito mucho más adelante en este convencimiento, y me parece que acá es más difícil, porque es como que siempre el hambre predomina, la lucha contra las violencias sociales, las violencias en la calle. Bueno, nada más, disculpen que fue una reflexión. No, al contrario, muchas gracias, María, muy interesante, seguro, y abre un campo de reflexiones donde, como decíamos al principio, compartimos algunas preocupaciones comunes, pero en contextos muy diferentes, que van a marcar seguramente diferencias también en la definición de la orientación y en los modos de implementación de la gestión cultural. Creo que pasa más por ahí, ¿no? Creo que las bases conceptuales las podemos compartir y seguramente tendremos que diferenciar, o vamos a diferenciarnos en los modos de articulación social de esas políticas culturales, el conocimiento y la metrópoli, la ciencia y la universidad. Bueno, ahí vamos a tener que trabajar con perspectivas un poco diferentes por las diferencias contextuales de los lugares puntuales donde vivimos y donde se desarrollan esas actividades, ¿no? Beatriz había pedido la palabra también.
Sí, gracias Elizabeth. En principio, en primer lugar, perdón, agradecerles tanto a Fabián como a Joan la participación. Ha sido un honor para nosotros tenerlos acá. Las dos exposiciones nos han dado un mapa de lo que está sucediendo en cada uno de los territorios. Y yo quería retomar esto último que había dicho Joan en términos de la relación entre cultura, educación y ciencia. Y a mí me parece que es interesantísimo esa tríada, porque a nosotros nos significa un desafío. ¿Por qué? Porque fueron sobre esos tres elementos, más allá de los políticos, no más allá, porque no sean importantes, pero sí me parece que nos ha modificado las formas de relación y de interrelación que también tenemos de manera social, porque nos ha modificado los sistemas educativos y porque ha modificado la importancia de la ciencia en la sociedad, ¿no? Y sobre todo acá en Argentina, no tengo el recorte de lo que sucede, por ejemplo, en España, pero sí de alguna manera cómo se ha introducido el sentido común, que ha dejado de lado y que de alguna manera denosta o ha denostado todo lo que han sido los avances científicos. Y no se conocen en ese sentido algunos otros avances que la Argentina sí tuvo en este pequeño periodo de pandemia. Un solo ejemplo que quería dar es, yo participé de una reunión de médicos de salud pública de la Universidad Nacional de Córdoba, donde uno de los médicos dijo algo que es interesantísimo. La Argentina fue uno de los pocos países que no tuvo problemas con los respiradores artificiales. Uno de los pocos países. Y no tuvo problemas porque en la ciudad de Córdoba se desarrolló una empresa que se dedicaba a la fabricación de respiradores artificiales, que estaba prácticamente en cesación de pago, y que el Estado fue quien impulsó esto. Entonces me parece que pensar en este momento post pandemia o transitando la pandemia en esa tríada me parece sumamente interesante. Nada más, muchas gracias a los dos. Bueno, muchas gracias a vos, Beatriz, y gracias a todos y a todas, por supuesto. Nos quedaríamos charlando sobre todas las ideas que nos surgen después de escuchar a estos dos magníficos expositores y a las intervenciones de los mismos participantes, de las mismas participantes de este encuentro.